Continuando, ¿sí? Profe, una consulta, ahí donde puso silicio, manganesio, cromo, níquel y después que dice M qué, Mg es magnesio. y el otro, el último, Serio, ah, serio. listo, listo. Sí, sí, eso es. Sí, el magnesio y el cerio, ¿no es cierto? Son elementos muy utilizados también en las fundiciones especiales, ¿no es cierto? Bueno, entonces de acuerdo al tipo de estructura, ¿no es cierto? Es que nosotros teníamos como una forma, ¿no es cierto?, de clasificar a las fundiciones, pero también lo podemos clasificar en base a los microconstituyentes, ¿no es cierto?, que tiene la fundición. De este modo, ¿no es cierto?, tenemos fundamentalmente dos tipos, ¿no es cierto?, de aleaciones. La clasificada según la estructura, que sería esta, ¿verdad? Estructura blanca, gris o truchada, y los microconstituyentes, ¿no? Los microconstituyentes también definen la serie de microconstituyentes que teníamos, ¿no es cierto?, en el diagrama inicial que hemos estudiado, a este diagrama que modifica, ¿no es cierto?, por el agregado de los elementos que tenemos, ¿no es cierto?, para las fundiciones. Es decir, que vamos a tener, digamos, microconstituyentes, por ejemplo, aquí decíamos de los aceros, que teníamos por un lado lo que era la ferrita, la cementita, la perlita y la austenita, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, teníamos los microconstituyentes intermedios, que eran aquellos microconstituyentes que surgían, ¿no es cierto?, de modificar la velocidad de enfriamiento de los aceros, es decir, la martensita, la vainita, la sorbita, la trostita. O sea, esos 8 constituyentes que se referían al acero, ¿no es cierto?, los podemos obtener también aquí. Y a su vez tenemos la ledeburita, que era la concentración 4,3, que ahora es 3,5. Y la ledeburita se puede ver también como una mezcla, digamos, entre la cementita y la perlita, constituyentes, digamos, del tipo eutéctico, ¿no es cierto? Recordando que eran constituyentes laminares, alternados de uno y otro elemento, como eran los puntos triples, ¿recuerdan? Y también vamos a tener, ¿no es cierto?, cementita, hierro, ¿no es cierto?, y mucho carbono, ¿no es cierto?, según el tipo de la aleación. Todos esos microconstituyentes, ¿no es cierto?, de distintas concentraciones, van a tener, digamos, influencia sobre las características de la aleación fundida. Y después tenemos constituyentes, ¿no es cierto?, con el azufre, por ejemplo, azufre y manganeso, que es un sulfuro de manganeso, también que actúa, ¿no es cierto?, sobre la cementita, pero en grado inverso prácticamente al silicio. No con tanta influencia, ¿no es cierto?, como el silicio, sino con menor influencia, incluso casi no es tampoco, digamos, notable, ¿no es cierto?, la formación del sulfuro de manganeso, ¿eh? Pero si actúa, ¿no es cierto?, sobre la cementita, lo hace de manera contraria a la cómo actúa el silicio, ¿sí? Y el fósforo también genera un compuesto, ¿no es cierto?, que con una concentración aproximada del 1,5% da origen a un constituyente que se llama esteadita. Esteadita, así como suena, S-T-E, no sé, A-D-T-I, esteadita. Y doble T. Que es un constituyente duro y frágil. Esta esteadita, ¿no es cierto?, se forma con el hierro en este caso, vendría a ser un fosfuro de hierro.
Y también tiene una influencia que no debe ser elevado el contenido de azufre para que esa estructura no forme, digamos, en una forma particular, ¿no es cierto? Y provoque esa dureza que menciono, ¿no es cierto?, del compuesto, ¿no? El fosfuro de hierro. Entonces, como ustedes pueden observar, acá tenemos todos estos microelementos, justamente porque, digamos, al tener la composición química tan diversa, ¿no es cierto?, la aleación, y se fabrican piezas muy complejas, ¿no es cierto?, como menciono siempre, el bloque de fundición tiene una serie de formas, ¿no es cierto?, tanto internas como externas, esta pieza, que genera perfiles de bajos espesores, de grandes espesores, ¿no es cierto?, a lo mejor algunos conductos estrechos, ¿no es cierto?, y eso hace de que la velocidad de enfriamiento, ¿no es cierto?, me va a definir, ¿no es cierto?, características muy particulares justamente del grafito que vamos a obtener, y por lo tanto vamos a tener, para una misma composición química podemos obtener, digamos, diversos tipos de fundición, ¿no es cierto?, o sea, de estructura fundida. Y ustedes están recordando seguramente cuando les explicaba el caso del acero con el caserito, con el pan casero, y las fundiciones con el pan dulce, ¿no es cierto? Justamente el pan dulce hacía, digamos, la imagen de lo que son las estructuras fundidas, donde hay una variedad muy importante de los elementos que intervienen en la formación de los constituyentes. No sé si quieren preguntar algún concepto, alguna duda al respecto. Le voy a sacar una foto para después enviárselas al grupo. Así acompañamos este pizarrón. Bien, ¿vieron algo? Bueno, borramos entonces esta parte. Bueno, voy a hacerle un croquisito. Bien. Bien, aquí estoy mencionando, ¿no es cierto?, un diseño de una pieza fundida, ¿no es cierto?, tal como esta, donde puedo observar, ¿no es cierto?, perfiles. Esta sería una probeta, ¿no es cierto?, cuyos espesores, ¿no es cierto?, son de 3 milímetros, 6 milímetros, 12 milímetros y 24 milímetros al respecto, ¿no es cierto?
Y estaríamos hablando que tenemos un contenido de carbono de 3,75%, por ejemplo. El silicio podemos tener, digamos, para este fin, también un contenido medio, aproximadamente 1,75, ¿sí? Y bueno, también tenemos fósforo y azufre en cantidades menores. Podemos decir que, por ejemplo, el azufre está en 0,04%, el azufre puede estar 0,05%, ¿sí? Y en esta pieza, ¿no es cierto?, que quiero producir, ¿no es cierto?, una vez que tengo el baño líquido, ¿no es cierto?, la voy a llenar, ¿no es cierto?, a través de este conducto. Este conducto, lógicamente, es un canal, ¿no es cierto?, donde va a permitir, ¿no es cierto?, el llenado de la pieza. Siempre el canal ingresa el material por la parte inferior de la pieza, ¿no es cierto? Justamente porque a medida que va ingresando el metal, ¿no es cierto?, va desalojando el aire que contiene la pieza, ¿no es cierto?, en el molde, ¿no es cierto?, o sea, en el molde de la pieza, ¿cierto? Y lógicamente va permitiendo, ¿no es cierto?, el llenado del material, ¿no es cierto? Siempre, ¿no es cierto?, el sistema de colado exige que haya sobre el diseño de la pieza una serie de espacios, ¿no es cierto?, sobre la pieza, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos espacios van a definir el sistema que denominamos de colada, ¿no? Es decir, que se va a llenar todo completamente y a medida que se va solidificando la pieza, ¿no es cierto?, aquí permanece el material caliente, o sea, en estado líquido, ¿cierto?, y va a ir bajando para evitar, digamos, la contracción desmedida, ¿no es cierto?, y la pieza salga, digamos, con falta de material. Después esto se corta aquí, ¿verdad? Y el material ese se va a refundido, ¿no es cierto?, para recuperar ese material. Y lógicamente acá también se separa de este canal. Lógicamente esta es una pieza sencilla, ¿no es cierto? Lo que queremos observar acá, cómo se van definiendo, ¿no es cierto?, los espesores de la pieza y cómo esos espesores van a determinar el tipo de fundición, ¿no es cierto?, que vamos a obtener. La característica es que la fundición del estado líquido tiene esta composición química, ¿no? O sea, el contenido de silicio medio, o sea, 1,75, el carbono un poco alto, ¿no es cierto? Y lógicamente, una vez llenada la pieza, la pregunta es, ¿cómo han comprendido, ¿no es cierto?, qué tipo de estructura vamos a tener en el perfil 3, 6, 12 o 24. ¿Qué tipo de estructura vamos a tener? A ver. ¿Eh? Profe, ¿puede ser que sea una fundición atruchada? ¿Cuál será el perfil que vamos a tener atruchado? O sea, ¿qué perfil, o sea, mejor dicho, qué estructura vamos a tener en el perfil 3, 6, 12 o 24? En la parte más angosta vamos a tener fundición más blanca y a medida que va aumentando el espesor va a ser más gris. Ajá, o sea, aquí tendríamos fundición gris y aquí fundición blanca, ¿verdad? Me parece, no sé si es así. Sí, está correcto, creo que todos sus compañeros aceptan la moción. Es cierto, claro. Ahora, a ver, ¿quién, ¿no es cierto?, me va a definir, ¿no es cierto?, por qué razón
vamos a tener, ¿no es cierto?, en una y otra fundición este tipo de estructura. A ver quién participa. ¿Eh? Quizá por el peso atómico de los microcomponentes. Peso atómico. Está interesante la respuesta. No obstante, digamos, no sería exacto porque estos pesos atómicos son bastante complejos de considerar dentro de la composición química porque hay mucha variedad, ¿no es cierto?, en la concentración. Pero todo empieza, ¿no es cierto?, por definir, como usted bien dice, ¿no es cierto?, el tipo de átomo, como el número, la masa, etcétera, ¿no es cierto? Pero digamos, a esta altura, ¿no es cierto?, ya como que no va a intervenir así en esa definición tan importante. ¿Qué opina? A ver. ¿Qué opinan entonces? ¿Por qué acá gris? ¿Por qué aquí blanca? La respuesta está, ¿no es cierto?, en el diseño, justamente que les he definido, ¿cierto?, al sistema de fusión que hemos presentado, ¿no? Por el tiempo de enfriado. Por el tiempo de enfriado. ¿Cómo sería eso? A ver. En la parte de mayor espesor va a estar más tiempo líquido, entonces se va a Sí. seguir convirtiendo en grafito, en carbono libre. Ah, bien, bien. ¿Qué dice Blanco? ¿Estamos más o menos acertados? ¿Paulo? ¿Paulo? Y acá estoy, acá estoy. ¿Me escucha? Sí, dígame. ¿Qué pareció la análisis? La verdad que no estoy muy en el acertado yo porque no estoy entendiendo mucho. Ah, bueno. Claro, decíamos que el silicio interviene, ¿no es cierto?, en la reacción de la cementita. Si tenemos una cantidad de silicio determinada, ¿no es cierto?, influirá en más o menor medida de acuerdo al tiempo, ¿no es cierto?, que se defina la reacción química entre justamente la cementita, que estaría como composición de carbono, y el porcentaje de silicio. Si aquí se enfría rápidamente la pieza, ¿no es cierto, Pablo?, lógicamente no va a tener tiempo de transformar este silicio a la cementita para formar gris. Lo que va a formar va a ser blanca. Y a la inversa, ¿no es cierto?, aquí vamos a tener mucho tiempo el material, digamos, en estado líquido, por lo tanto el silicio va a tener suficiente tiempo para reaccionar sobre la cementita y lógicamente obtendremos mucho grafito en esta masa, ¿no es cierto? Entonces, si consideramos ese aspecto, acá vamos a tener, digamos, fundición gris, ¿no es cierto? Aquí tendríamos una fundición blanca, a lo mejor con algunos trazos de fundición de grafito, digamos, y luego tendríamos, ¿no es cierto?, una variable un poco más intensa entre los espesores de 6 y 12, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos la blanca, las atruchadas serían estas dos, ¿no es cierto? Atruchada pobre, digamos, esta es un poco más formación de grafito, y esta es fundición de gris, ¿no es cierto?, que hace justamente a la velocidad de transformación del estado líquido al sólido en la fundición. Esas entonces son las características esenciales, ¿no es cierto?, que definen,
cierto? Justamente para una determinada composición podemos obtener diversos tipos de estructuras. Y como les decía, dentro de eso, de esta misma concentración, podemos tener todos esos constituyentes que había mencionado antes, que eran los del acero por un lado, ¿cierto? Que sería en función de la velocidad de enfriamiento también, ¿no es cierto? Y por otro lado, los constituyentes propios, ¿no es cierto?, que surgen del agregado de los elementos silicio, manganeso, ¿no es cierto?, que también intervienen en la aleación. Bien, entonces, hasta aquí, ¿no es cierto?, los distintos aspectos, ¿no es cierto?, que nos definen la estructura del material. Profe, ¿cómo se puede hacer que esa pieza que tiene diferentes espesores, no sé, sea toda el mismo tipo de fundición? Bueno, claro, bueno, esta pieza, ¿no es cierto?, el detalle tiene que, digamos, demuestra que para una misma composición los espesores influyen, ¿no es cierto?, sobre la estructura que vamos a lograr. Pero cuando tenemos, ¿no es cierto?, una pieza, ¿no es cierto?, típica, ¿cierto?, esa composición química puede ser más o menos, ¿no es cierto?, los constituyentes que aquí tenemos, pero fundamentalmente la velocidad, ¿no es cierto?, de transformación de estado que vamos a tener, ¿no es cierto?, va a definir la estructura que queremos conseguir. Y este sistema de material que yo he dibujado acá como para que tengamos una idea, este sistema de material va a influir, ¿no es cierto?, en la formación de la estructura. Porque este molde, ¿no es cierto?, tiene un solo tipo de molde, digamos, de molde, digamos, del material utilizado para el molde, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una rueda de ferrocarril, por ejemplo, ¿sí?, o un rolo de laminación, ¿no es cierto?, que se utiliza para la fabricación de acero, ¿no es cierto? Lógicamente, además de la temperatura a la cual deben transformar, ¿no es cierto?, la laminación del acero, ¿no es cierto?, tiene que tener la suficiente resistencia justamente para producir la deformación plástica del acero. Por ejemplo, cuando hablamos de la fabricación del debaste plano, ¿no es cierto?, que el debaste plano justamente es lo que habíamos denominado como una cinta de acero, ¿no es cierto?, que luego de haber sido lingoteado, ¿no es cierto?, se va a hacer pasar a través de los rodillos para comenzar a reducir, ¿no es cierto?, el espesor hasta sacar chapas, ¿no es cierto?, de delgada. Este debaste plano aproximadamente tiene 200 milímetros de espesor, un poco menos tal vez, ¿no es cierto?, porque ahora no se utiliza tanto. Pongámosle 160 milímetros, o sea, más o menos un buen espesor para ese tipo, o sea, 16 centímetros de altura más o menos, puede ser ahí, ¿no es cierto? Ese debaste plano lógicamente se logra con rodillos, ¿no es cierto?, que en la parte inferior y superior, ¿no es cierto?, van a reducir la sección de la pieza. No sé si le hice alguna vez, ¿no es cierto?, el croquis de lo que es una laminación, ¿no es cierto? Una laminación justamente es obligar al material que tiene una determinada sección a través del rodillo, ¿no es cierto?, con la apertura, lograr un rebaje, digamos así, ¿no es cierto? Ese vendría a ser, ¿no es cierto?, lo que va a definir la sección del material, ¿no es cierto? Esa sería la laminación. Entonces, estos rolos, ¿no es cierto?, son de fundiciones especiales, ¿no es cierto?, donde es muy alta la dureza superficial, hasta un determinado espesor, lógicamente, ¿no es cierto? Y lógicamente ahí tiene que ser una estructura de fundición blanca. Al interior puede ir reduciendo, ¿no es cierto?, a una truchada, ¿no es cierto?, pero el exterior tiene que ser fundición blanca. Y esto se consigue en un molde, pero en ese molde, ¿no es cierto?, que puede ser, por ejemplo, a ver si
el molde para fundición de hierro, ¿no es cierto? Es un molde como una caja, ¿no es cierto? Que se divide en dos, digamos así, más o menos. Es una caja que se divide en dos, ¿cierto? A ver si me entiendes, ¿sí? Esta se levanta, ¿no es cierto? Y acá queda el agujero para justamente que salga el cilindro, ¿no es cierto? Entonces, el hierro va a permitir que rápidamente enfríe la fundición, ¿no es cierto? Y va a salir con la estructura externa, ¿no es cierto? Con fundición blanca. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y lógicamente, hacia el centro del cilindro, ¿no es cierto? Habrá una reducción de la dureza, porque, digamos, a un determinado espesor ese cilindro sale sin la adecuada dureza o resistencia. Ese sería el efecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, le tengo que pasar ahora, después de clase, la unidad 2, ¿no es cierto?, que tenía de las fotocopias. Y en la primera parte, ¿no es cierto?, sale lo que son las fundiciones de hierro. Ahí sale un corte de un tramo, ¿no es cierto?, o mejor dicho, de una sección de una rueda ferroviaria, ¿no es cierto?, donde la sección, ¿no es cierto?, de la rueda tiene esta forma, ¿no es cierto?, digamos así, ¿no es cierto?, acá tendríamos el eje de la rueda. Y esta parte, ¿no es cierto?, es la que va rodando sobre el riel ferroviario, ¿verdad? Entonces tiene que ser muy dura esa fundición. Entonces se funde, ¿no es cierto?, obteniendo hasta una determinada profundidad, ¿no es cierto?, fundición blanca. Y posteriormente, ¿no es cierto?, sale fundición gris, ¿no es cierto?, hacia el centro. Entonces, esta superficie, ¿no es cierto?, es la que va a estar en contacto a la carga ferroviaria, ¿no es cierto?, y lógicamente va a tener la dureza elevada como para que no tenga un desgaste, ¿no es cierto?, o que el desgaste, digamos, sea después de millones, ¿no es cierto?, de kilómetros recorridos. ¿Se entiende? Al igual que en este caso, también tendríamos el mismo concepto, ¿no es cierto?, se vería de igual modo. Entonces, en estas fotocopias ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, este perfil como fundición blanca, cómo se vería al microscopio, ¿no es cierto?, y en degrade, ¿no es cierto?, cómo se va modificando la estructura en principio. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo, profe? ¿Cómo era la pregunta? Digo, si se comprende el concepto de cómo, ¿no es cierto?, podemos fabricar una fundición de elevada resistencia porque tiene en la estructura fundición blanca, respecto de la función o del trabajo que van a realizar, ¿no es cierto?, estas piezas. Sí, sí. Profe, pero no se hace en dos coladas, o sea, se hace en la misma colada, pero enfriando más rápido la primera parte. Claro, claro, exactamente. Se hace justamente lo que mencionaba, que este molde, ¿no es cierto?, es metálico, porque lógicamente tiene mayor conducción del calor. Mientras que en este caso, ¿no es cierto?, estaríamos hablando del mismo tipo de molde, que puede ser, por ejemplo, un molde de arena. Según el tipo de pieza, ¿no es cierto?, que se quiera fabricar, es la parte ¿no es cierto?, que se va a buscar, digamos, definir, digamos, para la fabricación del molde. En este caso, lo que modifica la velocidad es el diseño de los perfiles. En este caso, es el trabajo que van a realizar los rolos
o la rueda de tren. Entonces, lógicamente acá vamos a tener una gran dureza, pero recuerden ustedes que la cementita es dura y frágil, ¿no? Entonces, puede ser perjudicial si toda la pieza, ¿no es cierto?, fuera de cementita. Porque si hace un trabajo de soportar mucha carga, si es frágil hacia el centro, ¿no es cierto?, se puede producir fracturas. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, es fundición dura y frágil, pero tiene que tener un buen soporte para que esa fractura no se produzca. Y el soporte es justamente la variación, ¿no es cierto?, de la estructura que vamos a lograr hacia el centro. Al igual que los rodillos. ¿Se dan cuenta? Es como que tiene una banda, de mayor resistencia hacia la parte externa, como el vidrio, ¿no es cierto?, pero hacia adentro tiene que tener, digamos, una estructura que vaya soportando esa gran presión que sufre externamente en el suelo. Porque siempre recuerden la dureza del vidrio y su fragilidad, ¿no es cierto? Y su fragilidad. En cambio, en el concepto que normalmente hablamos de resistencia, ¿no es cierto?, es variable según el tipo de material, ¿no es cierto? Lógicamente hay distintos tipos de materiales según el trabajo mecánico que vayan a tener esas piezas. Aquí estaríamos hablando entonces justamente de que tenemos que tener gran resistencia en la rueda o en la superficie de los rolos. Los rolos, lógicamente, dependiendo del tipo de trabajo mecánico, cuál es la etapa, ¿no es cierto?, es justamente que tienen que soportar, digamos, la gran presión externa a lo largo de toda la chapa, ¿no es cierto?, que van a trabajar, ¿no es cierto?, sobre esos rolos, ¿no? Lógicamente es muy desproporcionado el dibujo que yo hago, ¿cierto?, porque para este espesor tengo que tener un gran diámetro en los rolos, un gran diámetro en los rolos, porque apenas una parte del arco, ¿no es cierto?, es lo que va a deformar al desbaste que quiero hacer, ¿no es cierto?, una parte nomás, ¿sí? Es una proporción. Recuerdan que esa proporción está en función de la deformación que va a ser necesaria para deformar este desbaste. Este desbaste, ¿no es cierto?, que está calentado a la temperatura de austenización en el diagrama hierro-carbono, ¿recuerdan? A la temperatura de austenización, 1300 grados aproximadamente, ¿sí? Y lógicamente, el cambio de sección tiene que tener un límite, ¿no es cierto?, un límite de resistencia, o sea, el alargamiento que nosotros habíamos mencionado como delta L, que para la austenita tenía que estar entre un 30 a un 60%, entre un 30 a un 60%, un mínimo de 30 y un máximo de 60%. O sea, la reducción máxima que puedo tener aquí es de 60%. Y la mínima, 30. Y la mínima 30, ¿cierto? Esta reducción entre esta sección y esta. Esta sería de entrada y esta sería la salida del material. Siempre son, digamos, los valores típicos, ¿no es cierto?, que mencionamos, depende justamente del material, ¿no es cierto?, cuál es su característica. Entonces aquí estaríamos hablando de un hierro gama, una austenita, el que va, ¿no es cierto?, soportar este esfuerzo, ¿cierto?, que va a tener también, según
según justamente esta sección de deformación, ¿no es cierto?, va a tener que soportar una carga de estos rolos. Estos rolos van a hacer una carga así, ¿no es cierto? Una carga para aplastar, digamos, la banda esa, ¿no? ¿Ustedes entraron ya al aula virtual? ¿Hola? Sí, sí, profe. ¿Se han incorporado al aula virtual? ¿Al Moodle, dice usted? Claro. Ahí tenemos material, ¿no es cierto?, para que vayan, aparte de las grabaciones que ya hemos incorporado, tenemos ahí un video de lo que es la fundición mejor dicho, la fabricación del acero en Somisa. Creo que ya les comenté, ¿verdad? Ese es un catálogo que en Somisa entregaban allá por los años 70. ¿A quién me dice que entró pero no se encuentra en la materia? Bueno, debería estar. Si no, páseme por el WhatsApp el nombre, a ver si está cargado ya o no. Ignacio está trabajando en eso. ¿Recuerdan que les había comentado la semana pasada? Y a lo mejor tienen que entrar o bien con el número de legajo o bien con el número de documento. Figúrense ustedes, ¿no es cierto?, a ver si está en uno u otro forma, ¿no es cierto?, en el aula virtual. Pero deberían estar todos. Como digo, cualquiera que no esté, me avisa para ver cuál es la consecuencia de ese detalle, digamos, de formación. Bueno, seguimos entonces respecto de la fundición, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Siguen faltando muchos, ¿eh? Tenemos el 50% de asistencia en la aula virtual, supuestamente, los que han ingresado, pero están todos con la cámara y micrófonos abiertos, atendiendo, mejor dicho, la clase. La semana que viene vamos a preparar un simulacro de lo que va a ser el parcial, ¿no?, el primer parcial. Y ya voy a definir exactamente la fecha, pero posiblemente sea la semana siguiente a la próxima, ¿cierto?, que vamos a tener el primer parcial, digamos, con la evaluación correspondiente, ¿sí? La semana que viene, como digo, vamos a preparar un parcial a través del aula virtual, para ver si ustedes están todos familiarizados con la configuración, ¿no es cierto?, o tienen el equipo necesario para poder desarrollar el parcial y tengan la oportunidad de estar todos presentes.